Muy buenos días, hoy 19 de enero del 2021. Les saludamos desde la Asociación Gente para Servir. Para que continuemos con la lectura diaria de la Biblia, les invitamos hoy a leer Lucas 14 del 25 al 35, Génesis capítulo 26 y Salmos 19. Salmos 19, Génesis 26 y Lucas 14, 25 al 35. Vamos a ir al Salmo número 19. Eh, la idea es igual que cada uno en su tiempo devocional personal pueda hacer la lectura de las demás citas bíblicas. Hoy se continúa en Génesis 26 con la historia de Isaac. Viene un encuentro donde él va a estar viviendo en Gerar, y el Salmo, y Lucas nos va a hablar de lo que implica seguir al Señor Jesús. Jesús, según la narración que nos está haciendo el Evangelio de San Lucas, va hacia, hacia Jerusalén. Y este camino hacia Jerusalén, como lo organiza Lucas, este camino hacia Jerusalén determina el cumplimiento pleno del propósito para el cual el Padre había enviado al Señor Jesús. Así que no era simplemente un viaje, no era llegar a Jerusalén a que lo coronaran, a que lo reconocieran, sino que implicaba la muerte del Señor Jesús. Por eso él mismo les advierte de lo que implicaba seguirlo, de tomar la cruz, de entender que este camino implica un precio, de entender que este camino no es simplemente buscar la coronación, la gloria, que seguramente algunos pensaban que el Mesías, que el Rey de Reyes, que el Cristo iba a ser coronado en Jerusalén, y no había tal cosa, sino que en Jerusalén iba a encontrar la muerte. Por eso él también, entendiendo lo que implica estar en este camino, la muerte al ego, donde no puede haber preferencias superiores a preferirlo a él. Claro, también la implicación de seguirlo y de medir el costo, pues traerá a nuestra vida plenitud, realización, su aprobación, pero sobre todo disfrutar de su gloria. Pero quisiera que meditáramos hoy en este tiempo devocional en el Salmo 19. Es un salmo extraordinario con un llamado a la palabra del Señor. Eh, Acordémonos que el pueblo de Israel, el pueblo de Israel recoge no solo eh, la revelación de Dios, es una revelación que no se limita simplemente a una persona, a una organización o a un pueblo. La misma creación, según Romanos capítulo 1, la misma creación revela lo que es invisible de Dios y dice su eterno poder y deidad. Eso está en Romanos capítulo 1. O sea que la revelación de Dios, además de ser progresiva, no se limita simplemente a una persona específicamente, que al pueblo de Israel Dios de manera especial lo eligió en un primer momento para ser el portador de un conocimiento, de una verdad, de una relación, porque aquí lo que tenemos que entender es que el mayor regalo que el Señor le concede al pueblo de Israel es una relación, de que Israel fuera su hijo, de que Israel fuera eh, su pueblo escogido con la responsabilidad de manifestar las virtudes de Dios a otros pueblos. Ese privilegio Israel lo perdió por su incredulidad como pueblo, y eso es lo que el Señor le concedió a la iglesia, y es la responsabilidad que tenemos. Y todo esto para decirles que este Salmo 19 pues recoge de una manera extraordinaria eh, lo que en las culturas que rodeaban a Israel era importante, pero en una revelación divina coloca al Señor en el centro del universo. Las culturas a través de los años, en este caso la cultura cananea, eh,
los egipcios adoraban el sol y era muy común que se tomara el astro más grande, que se viera más poderoso, además por el poder que podría tener el sol, la influencia que podría tener el sol, estos pueblos lo adoraban. Aquí el salmista toma unos poemas de adoración al sol y sujeta a lo que aquellos hombres lo veían como lo más grande y lo coloca incluso por debajo de aún de uno que es mucho más grande y es eterno y es el Señor. Por eso este salmo empieza hablando de a través de que Dios se revela, cómo Dios se manifiesta y en los primeros versículos precisamente habla de eso, cómo Dios ha hablado. Hebreos dice, en otro tiempo habló a través de los profetas y nuestros padres. Romanos 1, como les mencioné ahora, dice a través de las cosas creadas. Y el versículo 1 del Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Para la cosmovisión judía, en los cielos, de la palabra hebrea shamaim, que tiene la misma raíz de la palabra aguas, para los judíos los cielos era como un gran depósito de aguas, así lo veían ellos y así lo trata de explicar el Génesis 1 y 2. Y el firmamento era algo así como eh, un, un, bloque, una capa que detenía esas aguas que no tuvieran. ¿Se acuerdan que en Génesis 1 dice que él estableció el firmamento como separando las aguas de la tierra? Son dos cosas diferentes. Nosotros cuando pensamos en cielos y firmamento es como lo mismo, algo así como que los cielos fuera el universo, lo que se sale de la tierra y todo lo que está por encima de nosotros, y el firmamento como las capas de la atmósfera que nos protegen de los rayos, del sol y todo esto. Ambas cosas, dice, cuentan la gloria de Dios y anuncia la obra de sus manos. Nos está hablando lo de que dice Romanos 1, que lo creado nos manifiesta lo que se nos es o que no es visible para nosotros. Dice el versículo 2, un día emite palabra otro día, una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Aquí está hablando de que Dios ha hablado siempre, se ha manifestado siempre, eh, que es audible para aquel que es sensible, para aquel que levanta su mirada, para aquel que contempla también la creación. Ojo, advierte que no es darle culto y adoración a la creación, sino más bien que se adore y se reconozca aquel que está por encima de la creación. En el versículo 4 dice, por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, hablando del sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Sí? Entonces está tomando, les decía, poesía de aquel entonces hacia el sol, pero lo que está mostrando es que por encima del gran sol, del gran astro, estaba la grandeza de Dios, que se ha manifestado en otros tiempos y en estos tiempos también a través de las cosas creadas. Es como lo que le pasa a la mamá que contempla a su hijo recién nacido. Y yo creo que esa es la experiencia de muchas mamás que ven y tienen ese milagro entre sus manos, una criatura que se formó de unas células invisibles y que poco a poco a través de 9 meses se formó en el vientre de manera maravillosa y que luego ya puede contemplar sus ojos, su rostro, su piel, sus manitos y tiene en sus manos un milagro que evidencia la perfección y la gracia, la sabiduría, la bondad, el amor y la ternura de nuestro Señor. Pero a partir del versículo 7, el Salmo ya lo hace de manera más tangible y decirlo de alguna manera. En otros tiempos Dios ha hablado a través de las cosas creadas, se ha manifestado lo que está en los cielos, en la tierra, su perfección.
muestra la grandeza de Dios. Cosas tan grandes para nosotros como el sol, tan incontables e insondables como es el universo y lo que es contenido en el universo, no se compara a lo que Dios tiene para nosotros y que nos ha dado a través de su testimonio, que es su palabra. En el versículo 7 entonces empieza a explicar con unos sinónimos lo que es la palabra del Señor, lo que es el escrito está, lo que es la revelación del Señor, pero también el poder que tiene. Y aquí vamos a encontrar algo extraordinario y es un llamado a ir a la escritura, es un llamado a buscar la revelación del Señor, porque tiene un efecto extraordinario en cada uno de nosotros. Primero dice el versículo 7, la ley del Señor, la palabra Torah, que como hemos estudiado antes, lastimosamente se traduce solo como ley, pero no es simplemente ley, es instrucción. La instrucción del Señor es perfecta. La instrucción del Señor es perfecta porque viene del más sabio, porque viene del gran arquitecto, porque viene del diseñador. La palabra, la instrucción del Señor es perfecta porque no tiene margen de error. ¿Y cuál es el efecto de esta instrucción que es perfecta? Convierte el alma. O sea que la palabra del Señor tiene el poder de convertir nuestra manera de pensar, de romper esquemas mentales, paradigmas, de sanar nuestros pensamientos, pero también de equilibrar nuestras emociones. Cuando la palabra de Dios es revelada, y mi esposa le escuchaba decir algo ayer, no es simplemente estudiar la Biblia, es ir a la Biblia y que venga como se explica en el mismo griego, una palabra rema, una palabra que es específica para mí, revelacional para mí, esa palabra que cambia no solo el que limpia mis pensamientos, sino que también sana mis emociones, equilibra mis emociones y fortalece mi voluntad. Porque cuando la palabra del Señor es revelada a mi corazón, no solo se queda en mi intelecto, sino que es revelada a mi corazón, me permite vivir bajo los principios, bajo la verdad que trae libertad y no simplemente bajo ideas, conceptos o dogmas. Dice además en el mismo versículo 7, hablando de la palabra del Señor, y lo habla ahora como el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Además de ser perfecta la instrucción, el testimonio del Señor es fiel. Quiere decir que no tiene variación, que es tal cual Él es, que lo que Dios ha pronunciado es tal cual lo que está en su corazón. La misma Biblia dice, tal cual es el hombre en su corazón, tal es Él. O sea, que si yo tengo claridad de quién es Dios, de que es sabio, santo, perfecto, obviamente tendré confianza y claridad de lo que Él dice. ¿Y por qué he de desconfiar en lo que Él dice? ¿Qué genera la palabra del Señor? Da sabiduría al sencillo. La palabra del Señor es la principal fuente de sabiduría y no solo es el saber como conocimiento, es el saber hacer, es el saber vivir, es el tener la capacidad de frenar cuando hay que frenar y de impulsarse cuando hay que impulsarse. Dice el versículo 8, con otro sinónimo de la palabra del Señor, los mandamientos de Jehová, algo así como las, las leyes, aquí sí se refiere a las leyes del Señor, son rectas que alegran el corazón. Imagine lo que aquí plantea, que las leyes, porque aquí cuando habla de mandamientos sí está hablando de leyes, alegran el corazón. El precepto del Señor es puro. Cuando habla de los preceptos está hablando eh, de normas también, y dice, es puro que alumbra los ojos, o sea, que da dirección, que permite discernir los preceptos del Señor, dan discernimiento, porque yo tengo claridad entonces lo que es bueno y lo que es malo. Es muy común para el ser humano
no saber qué camino tomar, no discernir si es bueno o es malo, no discernir si esto conviene o no conviene, si esto glorifica al Señor o no. Pero la palabra del Señor nos da a nosotros esa posibilidad de discernir primero mis intenciones, primero lo que hay verdaderamente en mi corazón, porque como dice en el libro de Hebreos y en Timoteo, parte el Espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice además que el temor del Señor es limpio, permanece para siempre, como dijo el mismo Señor Jesús, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 9, los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Y aquí ya el salmista expresa algo extraordinario y va a expresar como eh, dos atributos, dos adjetivos que le generan a él de manera muy personal todo esto que él describe como la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios del Señor, y dice que son deseables y que son dulces. Y lo compara a lo más deseable que alguien pudiera anhelar en este mundo, y es oro, pero no cualquier oro, sino el oro más refinado. Y también lo que más se pudiera desear, dice, además de ser deseable, es dulce, es placentero, tan dulce como la miel, pero no cualquier miel, aquella miel pura que destila del panal. Mire estas dos expresiones tan maravillosas como luego Pedro lo tomaría en el Nuevo Testamento: desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué tanto anhelamos el conocer, el entender? ¿Qué tanto anhelamos el escudriñar las escrituras? El que no solo sea un libro, sino que estas palabras escritas sean grabadas también en nuestro corazón con tinta indeleble. Ese es el deseo, ese es el anhelo, ese es el deleite que también David está expresando. Si el oro refinado, mucho oro refinado es deseable, tu palabra es más deseable que ese oro. Y que si la miel que destila el panal es dulce, pues para mí es mucho más dulce tu palabra. Dice el versículo 11, tu siervo es amonestado con ellos y en guardarlos hay grande galardón. David entendía que él, como dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quien guarda la palabra del Señor, quien la oye, la guarda, la pone por obra, Deuteronomio 28 habla de un sinnúmero de bendiciones que le acompañarán. Dice el versículo 7, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Todo esto que está describiendo David, que genera la palabra del Señor, que convierte el alma, que da sabiduría, que alegra el corazón, que alumbra los ojos, que permanece para siempre, que son justos, todo esto que él entendió, el efecto de deleitarse en la palabra de Dios, de desear la palabra de Dios, entendió que cuando se guarda estos preceptos hay grande galardón, pero también que la palabra de Dios traería la luz para que no pequemos, para que seamos conscientes de nuestros pecados. Cuando dice líbrame de los que me son ocultos, no es como aquella oración que nosotros hacíamos tradicionalmente de que nos perdonaran nuestros pecados de obra, palabra, obra y omisión. Así no se confiesa siendo conscientes de, en verdad, de lo que hemos hecho. Por eso aquí está diciendo, pidiendo conciencia de pecado. Y la palabra del Señor como luz, como lámpara, como un espejo que refleja la verdad, ha de permitirnos ver lo que en verdad pasa en nuestro corazón, en nuestra mente, revelar lo que está oculto. Y cuando yo soy consciente de lo que está mal en mi corazón, en mi mente, en mi ser, pues yo puedo confesar, puedo apartarme de él. Y pide también de una manera extraordinaria que un efecto evidente de la palabra del Señor en un creyente es que genera humildad. Quien conoce la Biblia, lejos está. Quien verdaderamente es impactado por la escritura, por el escrito está, lejos está de la soberbia.
porque el conocimiento del Señor, fruto de la relación, de escuchar su palabra y de dirigir mis oraciones, ha de generar en el corazón del creyente humildad. Quien se jacta del conocimiento de la Biblia no está conociendo la palabra de Dios. Puede que esté conociendo lo escrito, pero no la palabra de Dios, porque la palabra de Dios transforma, libera, ilumina y da humildad, porque al dar sabiduría se reconoce la soberanía de Dios y genera humildad. ¿Qué pide David? Líbrame de las soberbias, que las soberbias no se enseñoreen de mí. Y así seré íntegro y seré limpio de gran rebelión. Y termina el versículo 14, que es un efecto de la palabra de Dios en el creyente. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando en mí está presente la palabra del Señor, no solo la palabra del Señor que yo leo, que yo estudio, sino la palabra del Señor que me es revelada de manera personal, puntual, individual. Esa palabra del Señor ha de cambiar incluso los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Mi lenguaje dejará de ser un lenguaje de queja, se dejará de ser un lenguaje de crítica, dejará de ser un lenguaje de juicio, dejará de ser un lenguaje negativo, donde a veces pues hasta negamos y menospreciamos la obra del Señor en nosotros. Cuando la palabra del Señor impacta mi ser, mi lenguaje cambia, es un lenguaje de esperanza, es un lenguaje de amor, es un lenguaje de misericordia, es un lenguaje de bondad, es un lenguaje de fe. No porque así hablen los cristianos, sino porque la mente y el corazón del creyente es transformada al encontrarse directamente con la revelación del Señor. En este día, pidámosle a Dios entonces que su revelación sea eh, por- poderosa en cada uno de nosotros, que no simplemente nos quedemos con el oír, que oigamos atentamente, pero que además de oír atentamente, guardemos en nuestro corazón. No serán gratos los dichos de nuestra boca, ni serán gratas las meditaciones de nuestro corazón, hasta que su palabra no sea lo que más deseemos, más que cualquier riqueza en este mundo, más que el reconocimiento, más que el poder, más que cualquier otra cosa, hasta que su palabra no sea lo que más nos deleite, pues no van a cambiar ni nuestras meditaciones ni los dichos de nuestra boca. La palabra del Señor tiene un poder desde la misma creación hasta el sol de hoy, tiene el poder de transformar, de alegrar, de dar sabiduría, de guiar, de dar entendimiento. La palabra del Señor no pasará, lo que Dios dijo con sus labios lo hace con sus manos. La palabra del Señor es justa y es verdadera. Dígale al Señor que, que le dé entendimiento, sabiduría, que traiga verdad y luz a sus ojos y que usted pueda cada día en la revelación del Señor conocerle y que al entender su palabra, su relación con el Señor se profundice. Dígale, Señor, sé que el conocimiento de la verdad trae libertad. Ilumina mi mente con tu verdad. Pero para esto debo inquirir, debo escudriñar, debo procurar. Señor, la revelación no va a llegar simplemente en un sueño, no va a llegar simplemente en la pasividad. Va a llegar, Señor, en la decisión de bogar mar adentro, en el mar de tu palabra, Señor. Atráeme a ti y así como la misma creación, Señor, es y nos muestra lo que tú eres, también creemos, como lo expresa el autor de Hebreos, que tú, Señor, te has querido revelar a través del verbo hecho carne y a través de sus palabras que retumban en nuestros oídos. Por eso hoy, Dios mío, atráeme a ti y
que tu palabra sea esa lámpara y que tu palabra sea la guía en el camino, por favor. Hoy te entrego este día, te pido que nos bendigas, que nos guardes, que nos libres del mal, que no nos permitas caer en ninguna tentación. Permítenos hoy con humildad recibir, disfrutar el pan que pones delante de nosotros y sobre todo, mi Señor, que como es en los cielos se haga aquí en mí tu voluntad, que tu reino se establezca aquí, Señor, que, que nosotros podamos vivir para este día, Señor, que podamos vivir, Dios, para el plan que tú tienes para nosotros hoy. Bendícenos, Señor, guíanos con tu santa verdad, con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.